tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este programa de debate periodístico a 8 columnas esta noche de miércoles 10 de abril del 2024. Tenemos un programa muy interesante que hemos preparado para ustedes, un programa muy oportuno y ya verá usted en un momento a qué exactamente me refiero. Antes que nada y sin mayor preámbulo quiero presentar a nuestra invitada de esta noche. Ella es la magistrada Eva Barrientos Cepeda y es presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gusto, Iván, qué gusto, Tulio, Nora, gracias por la invitación. Nos acaban de spoilear, les voy a presentar a mis invitados, pero esta es su casa, magistrada, y por respeto a las damas, mi compañera, mi gran amiga Nora Hernández, ella pues es compañera aquí en Radio Televisión de Veracruz, y usted está todos los días bien informado gracias a Nora y a todo el ejército de reporteros. Bienvenida, Nora. Gracias, Iván. Bienvenida, magistrada. Bienvenido, compañero. Gracias. Y por último, no por eso menos importante, nos acompaña hoy un gran periodista, tiene una gran trayectoria, nos hemos encontrado a lo largo de muchos años ya en este quehacer y es un gusto de veras que nos acompañes hoy, Tulio Moreno Alvarado, él es director actualmente del periódico La Jornada Veracruz. Muchas gracias por la invitación, Iván, y gracias también a ustedes por que estemos todos aquí presentes. Hablaba de un programa muy oportuno, justamente pues estamos a la mitad prácticamente de un proceso electoral federal y también hay elecciones locales y muchos temas que abordar con usted, magistrada, que además, para poner en contexto a nuestra audiencia, la Sala Regional no nada más ve asuntos de Veracruz, estamos hablando... Se quedó muy fijo el nombre del TRIFE, pero no es el TRIFE, ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta Sala Regional atiende, además de Veracruz, 6 estados más. Así es, tenemos a la zona sureste del país y bueno, es una zona muy bonita hablando geográficamente, pero también muy activa políticamente hablando. Conocemos de Tabasco, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche. Entonces, bueno, son 7 estados que corresponden a la tercera circunscripción y pues bueno, ahorita estamos ya revisando todo lo que tiene que ver con elecciones locales de estos estados en segunda instancia. Nosotros revisamos lo que tiene que ver con las resoluciones de los tribunales locales electorales de estos estados que mencioné y también estamos ahorita pues resolviendo los temas de candidaturas, sobre todo de senadurías y diputaciones federales. Es decir, ustedes, para que un asunto llegue a manos de la Sala Regional del Tribunal, tuvo que haber pasado primero por, en el caso de Veracruz, el Tribunal Estatal del Estado de Veracruz. Así es algo que se llama en materia electoral principio de definitividad, que implica que primero tienen que agotar las instancias previas. Si estamos hablando de un asunto que, por ejemplo, de la aprobación de alguna candidatura, pues primero tendría que pasar por la justicia intrapartidista. Claro. Y después por el tribunal local, si fuera una candidatura de una elección local, y después a la Sala Regional Jalapa en este caso. Si fuera una elección federal, solo por la justicia intrapartidista y directamente a la Sala Regional Jalapa. Muy bien, y si me permiten iniciar y poner ya temas sobre la mesa, ¿cómo se encuentra actualmente el tribunal en materia, en carga laboral? Ahorita que están las campañas, existe la idea, a lo mejor es errónea, usted me va a corregir si es así, que su trabajo es posterior a la elección, que ustedes ya resuelven cuando la elección ya pasó. No, tenemos una carga, bueno, y sobre todo Sala Jalapa, una carga constante, y debo de mencionarlo, la Sala Jalapa es la que tiene mayor carga de las regionales por una situación muy importante. Nosotros conocemos del estado de Oaxaca, como hace rato lo mencionaba, y Oaxaca tiene algo que se llama sistemas normativos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que eligen a sus autoridades por sus usos y costumbres. Pues claro. Y entonces tenemos nada más en Oaxaca 417 municipios que se eligen por este sistema. Entonces, ellos no están con las fechas, por ejemplo, que tenemos en las elecciones constitucionales. Entonces, ellos pues pueden, en todos los años hay elecciones y aparte, y eso es en todos los estados, tenemos el tema de violencia política en contra de las mujeres, que puede ser sobre todo ahora por desempeño del cargo, es decir, que no las dejan ejercer plenamente el cargo. Entonces, les quiero decir que en la Sala Jalapa, uno de los temas que mayormente atendemos y que acabo de dar el informe justamente el 1 de marzo de las actividades de Sala Jalapa, pues
lugar número 1 lo ocupan justamente sistemas normativos internos. Segundo lugar, violencia política en contra de las mujeres. Entonces, y desde luego que también tenemos otros asuntos, por ejemplo, dirigencias de partidos, los conocemos también nosotros. Entonces, hay muchos temas y por ejemplo, si un ciudadano, y que es por lo que más conocen al tribunal, no se le da una credencial, pues van con nosotros. Y eso obviamente es antes de la elección. Y ahorita definición de candidaturas para nosotros es muy importante. Sabemos que para las personas pues es importante obtener una candidatura a diputación o senadurías o diputación local, ayuntamientos. Entonces, ahorita justamente la carga que tenemos es en contra de los registros de candidaturas. ¿Y por qué sería estas, pues están definiendo apenas las candidaturas, pero qué es lo que llega al tribunal? O sea, ¿porque no están cumpliendo con la paridad de género o por qué? Efectivamente, son varios temas. Por ejemplo, de Tabasco acabamos de resolver justo eso, que un partido político no cumplía con el tema de paridad de género. Pero también el grueso que tenemos ahorita de asuntos de candidaturas es sobre todo porque hay personas que están impugnando que los partidos políticos no están cumpliendo con las cuotas. ¿Como cuáles cuotas? La cuota indígena, claro. Y esto sobre todo cuestionan que no están cumpliendo con la autoadscripción calificada. ¿Qué significa la autoadscripción calificada? Que la persona que registren como indígena tiene que acreditar el vínculo con la comunidad a la cual representa, y eso implica desde luego que tenga que tener las constancias expedidas por las autoridades tradicionales o en su caso por la asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad en los pueblos y comunidades indígenas. Eso es lo que tenemos ahorita. También el tema de diversidad sexual, también están cuestionando que pues están registrando a personas que no pertenecen a este grupo vulnerable, y también de afrodescendientes. Son los temas sobre todo que ahorita más nos están cuestionando. A las personas que se identifican como no binarios, ¿se les puede considerar también, bueno, en el espacio que le toca pues a una mujer? No, justamente eso es lo que acabamos de definir ahorita en un asunto de Tabasco que te comentaba hace rato. Las personas no binarias no pueden ocupar el espacio de una mujer, es decir, en su caso ocuparán el espacio que le correspondía a un hombre. ¿Esto por qué? Y pueden decirme, bueno, ¿y por qué entonces le vamos a quitar el espacio a un hombre si no se trata de paridad? Esto es justamente por la desventaja estructural por años que ha habido para las mujeres. Ha habido pocos espacios para las mujeres. Entonces, por eso ahorita, aunque hay una persona que se autoidentifica como no binaria, pues eso no implica que le tengamos que quitar el lugar a una mujer. Muy bien. ¿Tulio? Sí, gracias. En el contexto de la elección para gobernador, en los últimos días ha sido muy notable la aparición del concepto que se está utilizando la violencia de género para, cuestionar a la candidatura de Morena. Ayer, martes, precisamente hubo una manifestación masiva y muchas mujeres salieron a la calle a pedir, que se pusiera un alto a este tipo de descalificaciones, que quisiéramos escuchar su opinión, si cae dentro de ese concepto el tipo de argumentación que está utilizando la oposición contra Morena. Mira, no puedo adelantar aquí ningún juicio. Yo lo que te puedo decir es que en su caso, y justo por las manifestaciones de ayer, pues tendrían que presentar la queja correspondiente, que es lo que procede. Primero, ante el OPLE, presentar la queja para que tramiten. Hay un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador, en donde se hace justamente toda la investigación y, en primera instancia, obviamente, mandárselo al Tribunal Electoral de Veracruz para que resuelva, que considere si esas manifestaciones que están diciendo que por parte de la oposición constituyen o no violencia política en contra de la candidata. Lo que te puedo decir a términos generales, sobre todo para el público que nos escucha, se tendría que determinar en esta investigación si existen elementos de género. ¿Qué significa esto, que existan elementos de género? Bueno, pues que tenga que ver a estereotipos
que califiquen con lo que califiquen a la candidata y entonces ahí se tendrá que determinar si hay violencia o no, pero obviamente previamente tiene que haber esta investigación y este pronunciamiento en primer lugar del Tribunal Electoral de Veracruz. El hecho de hacer alusión a su origen, digamos, ella es de Zacatecas y recurrentemente se le dice la zacatecana, ¿eso podría tipificarse como violencia de género o no cae dentro del Yo te vuelvo a repetir, no puedo adelantar juicio y además que yo no podría decirte ahorita porque con la simple frase, siempre los temas de violencia política en contra de las mujeres tienen que analizarse en su contexto, en su totalidad. Una sola frase a mí no me puede determinar si sí hay o no hay. Entonces, yo por eso no podría emitir un pronunciamiento, porque habrá que ver qué es lo que dicen justamente dentro, en su caso, si presentan la queja, dentro de esta queja, ¿no? Hay que analizar siempre en su contexto. Lo contextual Lo contextual de lo que estén denunciando, exactamente. Es complicado el tema que plantea Tulio porque, pues no en este caso nada más, sino en todos, me imagino que en el caso del Tribunal Electoral Federal tienen como muy marcado el tema de juzgar con una perspectiva de equidad, lo que le llaman ustedes lentes violetas, ¿algo Lentes así? violetas, exactamente. Ah, sí. Lentes violetas. Sí, ¿no? ¿Ustedes tienen ese como principio? Sí, efectivamente. Nosotros, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Y esto, y bueno, para hacerlo más ilustrativo, desde luego, es con lentes violeta, es justamente identificar las desventajas que ha habido por años en contra de las mujeres. Es decir, no podemos tener por ejemplo, el mismo estándar probatorio para un tema en general que para los temas de violencia política en contra de las mujeres. Cuando sabemos, por ejemplo, que los temas de violencia siempre se hacen en lo obscurito, escondidas, entonces tenemos que tener un estándar, digamos que más flexible para valorar todos los temas que tengan que ver con violencia política en contra de las mujeres. Es decir, a lo mejor no tengo totalmente acreditado que un presidente municipal le dijo en su oficina a una mujer que no le iba a convocar a sesiones porque pues no sabe, para que no va a aportar nada, para qué la convoca, ¿no? A lo mejor eso no lo podemos tener acreditado porque fue algo que se dio en lo privado. Claro. Pero, pues, tenemos indicios, a lo mejor eso es lo que dice ella, pero además solicito que me manden todas las convocatorias y veo que efectivamente no la convocan, bueno, pues ya comprobé. Y no es necesario que la víctima me presente esas pruebas, sino que yo hay una cosa que se llama reversión de la carga de la prueba en este caso, que es otra cosa de juzgar con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Pues que yo no le voy a exigir a la regidora que me mande las convocatorias. ¿Quién las tiene? Pues el acusado. Y el acusado tiene que comprobar que sí la convocó a las sesiones. Y sería revictimizarlas, ¿no? O sea, tú te Además, estás quejando, a ver, compruébame, ¿no? Exactamente. Compruébame para que yo te pueda hacer justicia. Sí, así es. Sería una contradicción muy grande, ¿no? Exacto. En Veracruz, ¿cuántas quejas hay de este tipo? Mira, no te tengo el dato exacto, lo que sí te puedo decir es que el primer lugar lo ocupa Oaxaca. ¿Y por qué Oaxaca? Porque en Oaxaca tenemos, ya dijimos, es uno de los estados que tienen mayor número de población indígenas y lamentablemente en los pueblos originarios es donde está más arraigada la violencia política en contra de las mujeres. ¿Por qué? Por sus usos y costumbres. Lamentablemente, pues obviamente el uso y costumbre en muchas comunidades es que a las mujeres pues no se les permite el uso de la voz o no se les permite votar, y si se les permite ser votadas y llegan a algún cargo, pues finalmente no se les deja ejercer el cargo. Como ejemplo, tuvimos un asunto de una mujer que no se le tomaba protesta, tuvo que impugnar para que se le tomara protesta, se le toma protesta y no se le da un espacio en una oficina para que pueda trabajar, entonces pide su oficina. Y entonces lo que le dicen, es que ¿sabes qué? Porque además le crearon una regiduría de ornato para poderle tomar protesta. Dijeron, no, tú eres una regidora de ornato, entonces tu lugar está en el parque, ¿no? Entonces,
por sus usos y costumbres no se permite que las mujeres estén en un cargo de elección popular, y entonces es por eso es que es donde hay más temas de violencia política, lamentablemente en los pueblos originarios. Los medios de comunicación también tienen que ver muchísimo, ¿no? En no replicar precisamente y no terminar siendo pues sancionados. Sí, efectivamente, los medios de comunicación, aquí me parece que ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que un desconocimiento, yo no creo que lo hagan con dolo. Con dolo. Pero sí ha habido falta un poquito de capacitación, de acercarse, de incluso su medio, y además su trabajo es muy importante, que tengan obviamente pues informada a la ciudadanía. Pueden comunicar todo, pero sin repetir estereotipos. Es lo que decía yo. Esa es la clave para saber si hay violencia o no en contra de la mujer. A lo mejor alguna persona, algún otro candidato, por ejemplo, dice, es que esta candidata no sabe gobernar porque pues, obviamente ella, su lugar es en la casa. Sí, puede decirlo el candidato, pero lo que no se vale es que él o la periodista lo reproduzca. Puede dar la noticia diciendo, pues es que este candidato está refiriendo que no debería de gobernar, y bueno, no repetirlo textualmente, ¿no? Porque si no, sí comete violencia política el reproducir. Y no solo los periodistas, y ahora que estamos en redes sociales, también en plataformas, cualquier ciudadano, a lo mejor le gustó una nota de un periodista que sí está violentando a una mujer y dice, ay, qué bonita nota, la voy a compartir. ¿También son sancionados? También pueden ser sancionados si son denunciados. Cualquier ciudadano puede victimizar a una mujer. ¿En Veracruz hay casos? En Veracruz no, pero en Tabasco sí tenemos casos de que se ha replicado una nota así. Pero, y hay esta creencia que evidentemente por lo que nos está diciendo pues es errónea también, de que es que el Internet no está regulado, ¿no? Pues efectivamente, digo, la red como tal no, pero pues yo creo que sí tenemos reglas que se pueden replicar en Internet. Tenemos, por ejemplo, reglas de propaganda electoral, que aunque si se publica en Internet, bueno, pues finalmente también tiene que atender a la regla de propaganda electoral. El tema de rebase de tope de gastos de campaña, claro. Por ejemplo, sí, pues obviamente que sí queda rastro si se pagó alguna publicidad en alguna plataforma, y eso se contabiliza, y si con eso rebasa el tope de gasto de campaña, bueno, o sea, hay reglas aplicables atinentes a las cosas que se publican en Internet. Muy bien, Tulio, tienes... Sí, quisiera insistirles sobre el asunto de la violencia política de género. ¿Qué tan importante fue cuando, digamos, se llega a ese punto de reconocerlo como un hecho violatorio a un derecho de la mujer? ¿Qué tan importante fue para, digamos, la continuación o el decurso de los procesos electorales? ¿Qué tan importante? Ha sido fundamental, perdón, porque es relativamente reciente, ¿no? Sí, bueno, en la violencia política como tal, no. La violencia política, digo, que el reconocimiento es el que es reciente. Costó mucho que se legislara, que se conceptualizara en una ley. Claro. Esto sucede justamente en México hasta 2020, a nivel federal. A nivel local, y digo, ahí sí hay que presumir que Veracruz fue uno de los primeros estados que regula e incluso que tipifica, que lo pone como delito, y ha sido fundamental realmente, porque sí me parece que ha puesto un freno, y sobre todo ha visibilizado que tenemos este problema. Lamentablemente, les decía yo, en Sala Jalapa es el segundo lugar de asuntos que tenemos, y pues no en todo se acredita, pero se está denunciando, se está visibilizando, y es importante porque me parece que esto pues da desde luego un piso parejo para las candidatas y los candidatos. ¿Qué es lo que pasaba antes en esta falta de igualdad? Pues que a las candidatas les daban menos tiempos en radio y televisión, que era muy fácil denostarlas en un espectacular. Ahora sí hay freno, aunque, por ejemplo, no hay una sanción propiamente, digamos, fuerte, porque Sala Jalapa, debo de decir que yo le digo, en una primera etapa determinó
que perdían el modo honesto de vivir justo por asuntos de Oaxaca, y porque en Oaxaca estaba como requisito de elegibilidad el tener un modo honesto de vivir, y se equiparó que quien hubiera ejercido violencia política en contra de una mujer perdía el modo honesto de vivir. Y después la Corte dijo que esto pues es inconstitucional, y sin embargo hay un registro que también lo impulsó la Sala Jalapa, un registro de violentadores, que después llegó a Sala Superior, y Sala Superior dijo, ¿por qué nada más para Oaxaca? Que se haga a nivel nacional, claro. Porque esto implica dar publicidad a las personas que pues obviamente aspiran a una candidatura, y pues finalmente que la gente sepa, a ver, vas a votar en contra de alguien que ejerció violencia política en contra de una mujer. Finalmente, desde luego que me parece que es algo importante, y pues que también para que la gente sepa quién quiere que los gobierne. Con todo y esto que nos acaba de decir, magistrada, ¿aún sigue en un estado de indefensión la mujer con respecto del hombre en los procesos electorales, o ya trascendió y ha logrado equilibrar el estado de las cosas? Qué buena pregunta. Yo creo que se está equilibrando, estamos en camino a, todavía no veo este equilibrio, porque justamente lo que decía Iván, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer se atreve a denunciar? Pues lamentablemente la violencia se encrudece. Nos hablaba al principio del programa de este cúmulo de casos que ya tienen ahorita, de asuntos que están revisando, sobre todo por lo del registro. Son faltas, digamos, en caso de comprobarse graves. ¿Y a qué voy? Sala Regional Jalapa, en los 7 estados en los que abarca, tiene casos que pudieran derivar en la anulación de una elección. Sí, hemos tenido casos, sobre todo por rebase de tope de gastos de campaña, que es en la Constitución está un supuesto que se va a anular una elección cuando se rebase el tope de gasto de campaña y la diferencia sea entre el primero y segundo lugar de mínimo 5%. Y sí hemos tenido casos en Veracruz donde sí hemos anulado por esa circunstancia. Entonces, sobre todo por gastos recuerdo, por ejemplo, Camarón de Tejeda, entre otros que se han anulado por esta circunstancia. Muy bien, pues, si les parece, vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes de hacerla, quisiera que nos aterrizara un poco más el tema. De los que tiene ahorita, magistrada, los que están revisando, ¿hay casos que supongan una gravedad así? ¿O son algunas, solamente están revisando faltas menores, por decirlo de alguna forma? Es lo mismo que con Tulio. Tendríamos que ver ya en su momento, cuando ya lleguen en contra de resultados, ver, por ejemplo, si nos presentan un cúmulo de irregularidades para ver si se acredita o no una nulidad de elección. ¿Cuál es lo más recurrente, digamos, en todo el tribunal? ¿Por qué se anulan elecciones por violación a principios constitucionales? Como te dije, la violación al principio de equidad. También se han anulado también por violencia política en contra de las mujeres. El caso de Iliatenco fue emblemático, llevan 2 elecciones que se anulan. Entonces, pero ya tendremos que verlos ya cuando nos presenten los asuntos con todas las pruebas. Ya en el momento de que controvierten resultados. Si le parece, vamos a abundar más sobre este tema cuando regresemos de la pausa. A usted le pido de favor no le cambie, está usted viendo A Ocho Columnas. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando en esta noche de A Ocho Columnas, este miércoles, con la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Ella es presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, antes de irnos a la pausa, platicábamos justamente de los asuntos y la carga laboral que ya tienen en este momento, justamente en medio de este proceso electoral, donde, bueno, pues en los estados más complicados, como ya lo dijo, pues está revisando
la paridad de género en las candidaturas, las cuotas. En el estado de Veracruz, y creo que lo tocó Nora al principio, ¿se está cumpliendo con las cuotas? ¿O hay casos donde se está contravirtiendo esto? En el OPLE están ocurriendo los registros. Entonces yo creo que apenas nos llegarán Revisando. en su caso, sí. En su caso, si hay impugnaciones, llegarán primero ante el Tribunal de Veracruz y después en segunda instancia llegarán con nosotros. ¿En dónde se tiene que cumplir en Veracruz la paridad? Pues en los bloques de competitividad respecto a la elección de diputaciones. Hasta el momento a nosotros no nos ha llegado porque, vuelvo a repetir, nosotros haríamos la segunda instancia. ¿Y cuándo les llegaría entonces? O sea, ¿en qué fecha? Porque al final ya iniciamos campañas locales para diputaciones locales en unos días, ¿no? A finales de mes. Entonces, estamos a 2 meses, un poquito menos de la elección. Entonces, pues. ¿cuándo les llegaría? ¿Estarían, no sé, en campaña ellos para que se pudieran quizá? Efectivamente, lamentablemente eso es lo que ocurre. Se aprueba el registro y una vez que se aprueba el registro por el OPLE, entonces tienen 4 días para impugnar este registro y primero tendría que ir al tribunal local y luego con nosotros. Sí ocurre que, pues obviamente ya estando en campaña nosotros podamos definir o incluso subir o bajar alguna candidatura, pero no te tengo la fecha cuándo nos llegaría a nosotros porque depende, por ejemplo, cuánto se tarde el tribunal local en emitir su sentencia. Lo que sí te digo es que en términos generales los tribunales tratamos de resolver estos asuntos como urgentes, o sea, nosotros nos han llegado estos asuntos un día y al otro día ya estamos sesionándolos, si tenemos todos los elementos, es decir, que si tenemos el expediente, si la autoridad responsable ya nos mandó todas las constancias y tenemos todo, al siguiente día incluso estamos resolviendo porque sabemos que es muy importante para los candidatos y candidatas un día de campaña. Entonces son asuntos que nosotros consideramos urgentes, por eso ahorita en la Sala Regional Jalapa estamos sesionando 2 o 3 veces por semana si es necesario. ¿Y cuál sería la causal, entonces, en caso de que se tuviera que anular, no sé, alguna candidatura y ya estando en campaña? Pues tendría que entrar ¿cuál sería, por ejemplo, que no cumplan con paridad, que se tuviera que bajar alguna candidatura de un hombre para subir a una mujer? Esa es la más común que tenemos. O que, como les decía hace rato, que no se acredite la autoadscripción calificada indígena y entonces que tengan que sustituir el partido por otra candidatura. Okay. ¿Y topes de campaña? También. ¿En qué? En costos, en rebases de topes de campaña. Eso ya lo revisamos, ya sobre todo para cuando ya estamos revisando resultados electorales. Okay. Antes de cederle la palabra a Tulio, quiero aprovechar este tema y preguntarle. La semana pasada nos acompañó aquí en 8 columnas la magistrada Tania Celina del Tribunal Electoral y mi compañera Alejandra le preguntaba lo mismo que le voy a preguntar a usted. ¿Cómo garantizar que no hay, porque también es una creencia que se tiene, que los magistrados que forman parte de un tribunal, en este caso usted es federal, pero regional, que no reciben presiones? Siempre se habla de que los gobiernos tienen forma de dar línea y ese tipo de cosas. ¿Cómo garantizar? O si es que ocurre, no lo sé. Decía un magistrado que yo admiro mucho de la Sala Superior, que fue presidente, el magistrado Leonel Castillo, que no hay presiones sino presionables. Entonces depende de la magistratura que te dejes presionar. Pueden llegar actores políticos a quererte presionar, pero es cosa distinta que tú como magistrado o magistrada te dejes presionar. Creo que cuando nosotros juramos, pues obviamente un encargo, tenemos siempre que hacerlo con esa convicción, resolver estrictamente conforme a derecho, con total imparcialidad. En el caso de la Sala Jalapa, ¿hay intentos por presionarlos? ¿Ha habido? Pues a veces hay cuestiones mediáticas a través de un personero por ahí, de un mensajero. Exactamente, pero a mí me parece que la Sala Jalapa, y eso pues obviamente soy afortunada de estar en un pleno que siempre estamos en la misma sintonía. Siempre estamos obviamente para garantizar los derechos políticos electorales del o la justiciable. Entonces, me parece que, así como decía el magistrado, no hay presiones, hay presionables, y si tú no te dejas presionar. El tema de la violencia verbal
digamos, en razón de la, digámoslo así, de la calentura de los procesos electorales, puede llegar a generar o crear un ambiente o una circunstancia en la que ustedes como órgano colegiado decida tomar alguna determinación legal? Quiero decir, si se va aumentando el nivel del discurso, de la descalificación, ya sea de los candidatos o de la gente que hay a su alrededor, ¿puede suceder este escenario? Sí, la verdad es que siempre en un órgano jurisdiccional, la verdad es que nosotros somos finalmente un tercero que va a decidir a quién le corresponde el derecho. Y siempre el que se enoja pierde. El que pierde se enoja. Pero en materia electoral, sobre todo, esto es mucho más complicado y justamente ahí empieza esta descalificación, ¿no? Si no me pareció la sentencia que emitió un tribunal, pues, y sobre todo en materia electoral, donde los temas son muy públicos, no es lo mismo que se resuelva un tema como en civil o laboral, donde las partes son personas en lo privado, a algo que está decidiendo un tema público, como a quién le corresponde una candidatura, a quién le corresponde el triunfo en una elección. Entonces, puede haber desde luego estas descalificaciones por parte de quien pues no quedó a gusto con la sentencia. La ventaja de nosotros como Sala Regional Jalapa, y siempre lo decimos sobre todo a las personas que atendemos en las audiencias de alegatos, en las famosas audiencias de oreja, ¿no? Es que pues nosotros siempre emitimos la resolución con la convicción de que es apegada a derecho. Pero si las personas, y que eso es lo que en el deber debería solamente ser, es que, pues si no les parece, pues está una instancia superior, que es la Sala Superior a través del recurso de reconsideración, y que nos revise si estuvo apegada a derecho o no nuestra resolución. Me parece que eso es lo que debería de ser y no las descalificaciones. Pero en términos generales a mí me parece que el Tribunal Electoral y sobre todo la Sala Jalapa pues tiene un nivel de legitimidad y aceptación porque, y ¿cómo medimos esto? No con encuestas, sino porque nuestras sentencias son cumplidas. ¿Son cumplidas porque no son recurridas? O sea, porque digamos el actor sobre quien están emitiendo un juicio ya no recurre a la revisión. ¿O por qué? Porque son... Porque son acatadas, son aceptadas. Son aceptadas. Son aceptadas. Y lo decía yo en Sala Jalapa o a nivel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros, y es algo que destacó el magistrado Felipe Fuentes cuando vino al informe de Sala Jalapa, que la Sala Jalapa es de la más revisada, es decir, es de las que más impugnan. ¿Y eso por qué? Porque le decía hace rato, ¿no? Nuestra circunscripción es políticamente muy activa y además con un nivel, yo creo, de los mejores en el país. Por ejemplo, debo destacar que acabo de ver los resultados, un análisis que hacen de los resultados de calificaciones para el OPLE y Veracruz son de los que están con las mejores calificaciones y eso desde que yo entré en el 2015, debo presumir que en Veracruz fuimos los que obtuvimos la mayor calificación a nivel nacional, un hombre y una mujer. Entonces tenemos un buen nivel y entonces por tanto hay buenos abogados y tienen la capacidad obviamente de recurrirlo ante Sala Superior y lo destacaba el magistrado de Sala Superior, es la más revisada y aún así es la que tiene asuntos más confirmados. Eso habla bien de ustedes. Puede estar un veracruzano, en el caso, pues abarca 7 estados de la República, pero un veracruzano puede estar seguro de que se le va a hacer justicia en materia electoral. Sí, pero por supuesto, te decía yo que algo que tenemos nosotros como pleno, además, mira, yo creo que la ventaja de los tribunales electorales, tanto locales como federales, es su colegialidad. No es una decisión que se tome por una sola persona. Es una decisión que se analiza. ¿Cuál es la dinámica que hacemos nosotros? Pues te llega un asunto, te lo turnan, ese te tocó a ti, además por tema aleatorio. ¿Qué significa eso? Que no puedes modificar. Este asunto está importante y ahorita, por ejemplo, yo tengo la presidencia, ese mándamelo. No, el turno es aleatorio. Entonces, a quien le toque. Eso para empezar garantiza pues una parte de imparcialidad
para empezar en la revisión de los asuntos que nos llegan a Sala Jalapa y en el tribunal, que es el tema aleatorio. En segundo lugar, pues nosotros proponemos, hacemos el análisis de pruebas, de argumentos, en fin, y hacemos una propuesta de resolución y luego eso, pues obviamente se los distribuimos a los otros dos magistrados o magistradas para que revisen si están de acuerdo o no. Y luego, bueno, la dinámica que tenemos en Sala Jalapa, nos reunimos en sesión previa para discutir, analizar, ver si a lo mejor algo o algún detalle se le fue al compañero o compañera magistrada y ya sobre eso tomamos la decisión. Entonces, a mí me parece que esto, y siempre nosotros garantizamos, desde luego que sí, lo digo muy segura, Sala Jalapa garantiza imparcialidad, objetividad y total apego a derecho en nuestras resoluciones. El tribunal tiene un papel muy importante en dos tiempos, ¿no? Ahorita que se están definiendo y al final, los resultados. Efectivamente, sí. ¿Cuándo ustedes tienen, pues hasta cuándo, hace ratito le preguntaba, tienen para poder dar pues su veredicto al final de los que ya pasaron elecciones y dar pues certeza a todos los temas que le vayan a llegar por impugnaciones o por lo que se llegue a dar después de las elecciones? Sí, nosotros tenemos un poquito antes de finales de agosto para poder determinar sobre todo el tema de elecciones de diputaciones y senadurías. Generalmente procuramos no llegar a la fecha límite. ¿Por qué? Porque hace rato les decía, todavía existe la posibilidad de que nuestras resoluciones las revise Sala Superior. Y nosotros siempre damos ese margen, por eso siempre tratamos de acabar, no sé, principios de agosto máximo, se llaman juicios de inconformidad, los que van en contra de los resultados de elecciones de diputaciones y senadurías. Y ¿por qué? Porque todos los asuntos, incluso Sala Superior, los tiene que resolver antes de la toma de protesta del Congreso de la Unión. ¿Y esto por qué? Porque si no es así, entonces lo que se haya impugnado ya se torna irreparable. Es decir, ya una vez tomando protesta, y esto es un asunto común que muchas veces nos llegan pues un día antes de la toma de protesta, y pues a veces ya es muy complicado, y sobre todo que nos llegan y nos presentan las demandas directo al tribunal. Sí, pero a ver, yo necesito las pruebas, el expediente que está pues a lo mejor en el Consejo Distrital, ¿no?, que corresponda de la elección, entonces pues ya nos dejan con imposibilidad de resolver el asunto. Pero sí, nosotros procuraremos resolver a principios todos los asuntos que tengan que ver con senadurías y diputaciones, principios de agosto. Eso es respecto a las diputaciones y senadurías, las elecciones federales. Digo, eso es lo que nos corresponde federal, porque debo decir, gubernaturas, por ejemplo, le corresponde a Sala Superior, presidencia a Sala Superior. Y respecto a las elecciones locales, que ocurre lo mismo, primero también depende de cuándo resuelva el tribunal local y nos lleguen a nosotros, en su caso, las impugnaciones en contra de las resoluciones del tribunal local. Pero lo que sí tenemos nosotros también es ver fechas de toma de protestas en cada estado. Y entonces sobre eso ya nosotros nos calendarizamos incluso para darle prioridad a qué asunto resolver primero en caso de que la carga de trabajo sea pues muy, muy alta. Digamos, el personal con el que cuenta la Sala Regional de Jalapa, hablamos de 7 estados, al final no nada más de Veracruz. ¿Les es suficiente? ¿Necesitan contratar personal eventual? ¿O cómo funcionan, digamos, en este proceso? Sí, en general la plantilla, hablando desde Secretaría General de Acuerdos, administrativos, ponencias, en general la plantilla es más o menos de 90 personas. Realmente somos, pues, no muchos. Pero sí, para proceso electoral sí contratamos personal eventual. Y bueno, ¿cuál es digamos, el reto? Pues es que tienes personal, pues obviamente muchas veces sin experiencia, que va saliendo de la universidad, que eso es bueno, darles la oportunidad. Yo la verdad es que ahorita en mi ponencia tengo a mucha persona joven, pero nosotros nos preparamos como haciendo un curso interno de capacitación donde justamente la escuela, con el apoyo de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, y también con
los secretarias y secretarios de estudio y cuenta que tienen mayor experiencia, que obviamente también dan esta capacitación interna. Nosotros lo dimos de febrero justamente acaba de terminar ahorita a finales de abril, de enero a finales de abril, y bueno, ahorita creo que estamos con todo el personal necesario para la carga de trabajo. Digo, el personal necesario, pero también sabiendo que pues sábados y domingos ahorita, si llega un asunto, pues urgente, tenemos que resolverlo incluso con 24 horas. Muy bien. ¿Tulio? Sí, Iván, gracias. Meses antes de las elecciones formales, se trató de colocar desde la oposición y desde algunos grupos de opinión la idea de que el gobierno federal estaba tratando de desarticular y quitarle legitimidad tanto al proceso electoral como al propio Instituto Federal Electoral. ¿Cuál es cómo lo ven ustedes desde el tribunal? ¿Sí existía esa intención? ¿Era previsible que fuera a suceder o formó parte de un discurso de posicionamiento político? Bueno, lo que vimos es que lo que sí se trató tanto como los órganos administrativos electorales como jurisdiccionales, pues sí se planteó una reforma, ¿no? Una reforma, el famoso plan A, B y C, ¿no? Donde justamente se habla de una reforma profunda, en donde incluso ya se plantea que tanto las personas del INE como sobre todo las del Tribunal Electoral y las de la Suprema Corte, pues sean por voto popular, justamente para garantizar pues esta independencia. Ese fue el discurso. No me atrevería a decir que fuera para descalificarlo, pero sí lo objetivo es que sí hubo esta propuesta de reforma y que incluso sigue planteada esta iniciativa ante la Cámara de Diputados. ¿Pero no iba más allá? ¿No tenía esa intención oculta? Pues bueno, nosotros creo que con independencia de la intención, nosotros lo que estamos haciendo es pues trabajar sacando los asuntos en tiempo y forma y demostrando que el Tribunal Electoral es un órgano que finalmente ha dado a través de tantos años, más de 25 años ya, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado una paz social. ¿Por qué? Porque ha permitido a través de sus resoluciones pues, la transición pacífica del poder. Entonces, con independencia si hubo o no intención, lo cierto es que el tribunal me parece que ha demostrado que es un órgano institucional del Estado que ha cumplido con su función. Y que además también tuvo su conflicto interno, ¿no? Que derivó en en el cambio de presidencia, no decir destitución del magistrado Reyes, ¿no? Pues mira, la verdad es que en esta integración ha habido muchos cambios de presidencias. Sí. Recordemos, la primera fue de la magistrada Yanín, luego el del magistrado Felipe Fuente, luego del magistrado Vargas y ahora del magistrado Reyes. Pues bueno, eso pues la Sala Superior lo ha decidido así, que debo de decirlo, pues es una cuestión que compete a la decisión de las magistraturas de Sala Superior. El por qué a ciencia cierta no lo sé, nosotros como salas regionales nos comunican la decisión y bueno, eso es lo que... ¿No les afectó? A ustedes, por ejemplo, como sala regional, ¿hubo alguna contraindicación personal que tuvo que moverse por justamente estos cambios a nivel cupular, por decirlo de alguna forma? No, la verdad es que nosotros mantenemos el mismo personal, no hay instrucción. Somos unas salas, digamos, hay una sala superior que revisa, sin embargo, también las salas regionales mantienen esta, pues digamos, autonomía en el personal que contrata, no en el tema administrativo, porque el tema administrativo sí depende todo de sala superior, solo nosotros tenemos un delegado administrativo, pero pues todo el tema, digamos, presupuestal lo mandan de sala superior, pero realmente a nosotros no nos afectó el tema de estos cambios de presidencias. Muy bien, para no dejar temas en el tintero, dejarlo menos, porque además ya estamos casi por cerrar. ¿Algo que quieras tocar, Pues Nora? finalmente el mensaje hacia las mujeres, hacia que tienen en el tribunal
pues que las escuchan, ¿no? Y que puedan resolver sus quejas, en este caso, pues en el de la violencia política en contra de la mujer. ¿Cuál sería el mensaje? Sí, pues yo les diría a las mujeres que denuncien. Finalmente pudieran decir, es que ahora se está abusando, porque esa es una de las cuestiones que están diciendo, se está abusando de esta figura de la violencia política. Yo diría, de todos modos, denuncien. Si ustedes consideran que están siendo violentadas, nosotros como organismo jurisdiccional, bueno, primero el administrativo y luego el jurisdiccional, estamos para decidir si ellos tienen o ellas tienen la duda, sobre todo ellas, si es violencia o no, que acudan ante nosotros. Si no denunciamos, pues finalmente no vamos a poder erradicar este mal. Hay que evidenciar lo que existe. Y también le pediría, desde luego, a medios de comunicación, pues algunas tribunales, lo digo en general, pues que tengamos esta capacitación para juzgar realmente con perspectiva de género. Es importante lo que dijo Iván, no hay que violentar, revictimizar a las mujeres con hacer mediático el tema de que denunció violencia política y no le asiste a la razón, dar su opinión, por ejemplo, en medios de comunicación. Eso podría revictimizar a la persona que está denunciando e incluso poner en riesgo su integridad. Porque hace rato decía, por la pregunta que hacía Tulio, cuando una mujer se atreve a denunciar, la violencia es más fuerte en contra de ellas porque obviamente él o la denunciada pues se enoja por esta denuncia. Y garantizar que realmente las mujeres que se atreven a denunciar, eso me parece que falta. ¿Qué ha pasado con estas personas que han denunciado violencia y que incluso por eso se ha anulado una elección? Pues que vuelven a participar y no ganan. Entonces hay que ver qué otro mecanismo realmente para garantizar la participación política de las mujeres que se atreven a denunciar. Pues bien, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, nos queda exactamente 1 minuto. No sé si quiera aprovechar y dar un mensaje final. Y bueno, pues ahorita procedemos a la despedida, magistrada. Muchas gracias. Pues yo les diría que Sala Jalapa está a la disposición de toda la ciudadanía que pues tenga algún problema con el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales. Desde que no les dieron una credencial de elector, que les negaron una candidatura indebidamente, la sala regional siempre tiene las puertas abiertas para atender todas sus peticiones y siempre, enfatizo eso, con estricto apego a derecho. Bien. Tulio Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos, Nora. Gracias. Y magistrada, pues esta es su casa y espero que no sea la última vez que la tengamos, que incluso pasando la elección podamos estar aquí con usted platicando. A ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue A 8 Columnas.